Ya está grabando. Ready. Buenas noches a todos, un gusto verlos aquí. Y bueno, pues como la sesión pasada estuvimos hablando de un texto que estoy revisando con ustedes, porque justo se nos han presentado en varios momentos, déjenme acepto aquí que se esté grabando esto, porque si no, no se va a quitar. Espérenme. Este, hemos justo estado conversando mucho acerca de cómo estos sistemas de pensamiento nos han legado una forma de entender el mundo y dentro de eso pues ha salido este modo de entender categórico del mundo y eso hacia dónde nos deriva. Y si no mal recuerdo, la última sesión, incluso llegamos a conversar al respecto de que por lo menos dejáramos sobre la mesa el hecho que el pensar categórico no es el único camino del pensar, probablemente sí el hegemónico en la época moderna que nos toca, en la que nos toca nacer, del cual antes de iniciar la grabación ya hicimos un recorrido interesante, pero por lo menos dejamos sobre la mesa eso, no es el único, ¿no? Y justo en este sentido, bueno, pues seguir avanzando en esto que en algún momento incluso ya creo que sí lo llegamos a plantear. Este preguntar filosófico, que en el momento en el que se pregunta, lo que muestra en el preguntar es el tipo de acercamiento que queda en este comprender y acercarnos al mundo y en esa comprensión y entendimiento sistemático del mundo, porque son sistemas de pensamiento y que digamos que la regla y la estructura para seguir esos sistemas de pensamiento la tiene la lógica. Esto va a terminar dando como resultado que entendamos lo humano y nuestra relación con el mundo con ciertos sesgos de los que hemos hablado. Incluso en algún momento en las sesiones con Jorge, cuando habla de todo lo que Marija Gimbutas deja, hemos incluso hablado de los sesgos de Marija Gimbutas, en su momento cuando empecé a hablarles en la sesión pasada de Heidegger también, tomar en consideración los sesgos mismos que él tiene, pero de todos modos y más en este pensar teórico, filosófico, que de pronto puede haber, pues es importante que nosotros empecemos también a dialogar de los sesgos y al mismo tiempo reconocer estos otros modos o ángulos de entendimiento que incluso nos da nuestro estar de este lado del mundo, ¿no? En esta patria que nos ven hacer, que nos tiene aquí y que podemos nombrarla como esta América, esta patria grande, que nos reconocemos en palabras que quedan siempre cortas para, como todas las categorías, para denominarnos como latinoamericanos, ¿no? Entonces, hoy más que nunca, al estar preparando esta sesión, es imposible no pensar en los lugares en los que estamos hoy. Estamos en lugares complejos, interesantes, pero dolorosos, ¿no? Estamos viendo nuevamente de frente, y me parece que ahora más evidente para todos los pueblos, que estamos ante lo que sabíamos que todavía existía, pero es un fuera máscaras brutal de la imposición del que se proyecta como el más fuerte sobre aquellos que no sean tan fuertes como él, y lo que da como resultado. Y también estamos, y por supuesto que hay que mencionarlo porque parte de esta sesión está dedicada a este día, estamos en vísperas del 8M, del 8 de marzo, este día que importantemente pone sobre la mesa temas del feminismo, del ser mujer y del entendimiento del mundo a partir de esa visión, que si algo entendemos de este lado de América es lo que justo conversábamos la sesión pasada, nuestro entendimiento no es un entender filosófico que busca a partir de un sentido histórico la comprensión del mundo, si nosotros tenemos como centro nuclear y principal la política. Y ahí
el feminismo ha abierto muchos senderos y que evidentemente, pues hay que seguirle, ¿no? Entonces, bueno, poniendo todo este contexto, al estar preparando pues esta sesión, surgieron cosas muy interesantes y básicamente lo que quiero es tratar de resumir por qué estamos atendiendo, después de todo lo que hemos revisado, este texto de Heidegger de Introducción a la Metafísica, justo porque aquí Heidegger nos da los recursos teóricos y de sistema de pensamiento más allá solo de la filosofía para el preguntar, que nos acerque a mirar con mayor amplitud en dónde estamos, este mundo circundante. Y al mismo tiempo, interesantemente, en esta parte, nosotros ahorita vamos a revisar específicamente la sección que es la pregunta por la esencia del ser, en este preguntarnos por las esencias. Específicamente en este apartado, hace un señalamiento hacia el trabajo que deja en Ser y Tiempo y deja tres secciones señaladas muy interesantes que vamos a retomar hoy y que nos va a ayudar mucho en este sentido de a qué apelamos cuando intentamos mirar más allá de donde estamos hoy, que es en este entendimiento sistemático categórico del mundo. Entonces, bueno, justo en esta pregunta por el ser del que estábamos hablando la sesión pasada, Heidegger lo que va a hacer en este preguntar por la esencia, y lo comentábamos la vez pasada, es que nos va a señalar, primero, en la primera sección habla gramaticalmente del ser, hace ciertos cuestionamientos, hace ciertos señalamientos importantes, pero cuando se va ya a esta búsqueda de la esencia, va a empezar a decirnos que como esta palabra ser se vuelve, y lo dice, tiene un significado evanescente e indeterminado, pero al mismo tiempo esa indeterminación no puede más que concluir en una determinación. Y esto, por más rebuscado que se oiga, en realidad tiene todo un sentido. Nosotros comprendemos el mundo sobre lo que es. El uso de esta palabra nos lleva a justo a distinguir de manera muy clara qué es y qué no es. Por eso, incluso Heidegger lo dice, si quitáramos esta palabra, no es solo como quitar una palabra más, sino realmente lo que derivaría es, incluso y lo plantea, va a derivar en algo tan importante como la imposibilidad del habla misma, del lenguaje. Por eso, cuando trata de definir y este significado que al principio se muestra como indeterminado, como evanescente, como difícil universalizar, por eso es indeterminado, porque no se puede determinar la palabra misma, justo nos habla de cómo esta indeterminación es necesaria porque esta palabra es la que nos permite determinar lo que es. No sé, o sea, esto, y aquí sí les pido su colaboración porque para mí tiene todo el sentido. Ujú. Pero para quien no es el momento de decir, o sea, ¿cómo? Ujú. Porque justo esta palabra que nos permite delimitar lo que es sobre lo que no es, necesita en su indeterminación ser indeterminada para poder determinar lo que es. Ujú. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos, hablamos de lo que es, de lo que está. Ujú. Y al hablar de lo que es y de lo que está, podemos hablar de lo que no es y lo que no está. Podemos cuestionarlo. Incluso, gracias a la palabra misma, podemos
determinar la palabra y cuestionarla al mismo tiempo. Por eso incluso en este texto, su primera pregunta sobre la que va a guiar el texto es ¿por qué el ser y no la nada? ¿No? Y justo ahí nos lleva a esta indeterminación que en este significado nos permite comprender de manera determinada. Por eso esta palabra nos va a guiar hacia algo bien interesante. Entonces, aquí sé que es absurdo, pero ¿queda claro la determinación y la indeterminación de la palabra ser? Y la importancia de esto, porque nos ayuda a determinar y a diferenciar entre lo que es y no es. A ver, es que sí, pero yo creo que si dices un poquito más, todos caemos. Sí, sí, vamos a seguir. Pero bueno, solo si se oye demasiado rebuscado, por el amor de Dios, párenme. Ujú. Pero bueno, justo en por eso esta palabra llega a decirla Heidegger, cuando la queremos entrar a su esencia, nos vamos a topar con una palabra que incluso va a sonar como vacía. Y justo en ese vacío, en esa indeterminación, va a encontrar que justo, pese a todo, justo esa palabra lo que nos permite, lo que nos abre, lo que nos apertura, es poder determinar, general, al ente, al oente, las cosas, el mundo. Ujú. Y justo todo lo otro y lo demás, todos y cada uno de los entes pueden compararse aún con otros, aunque fuesen únicos. A partir de aquí podemos establecer qué, esto que les hablaba antes, sistemas de pensamiento, pensar, habla. El ser, en cambio, no puede compararse con nada más. Lo otro con respecto al ser solo es la nada. Ujú. Por eso está, digamos que esta importancia entre determinar lo que es y lo que no es. Porque la palabra ser en nombre y aquello que nombra son únicos en su especie. Por un lado, comprendemos el ser y lo distinguimos con mucha certeza del no ser. ¿Por qué? Porque ambos se constituyen. La palabra ser y el no ser llevan, es su constitución, una unidad. Y esto es muy interesante porque esa unidad de lo determinado y lo indeterminado entre el ser y no ser no puede separarse. Ujú. Porque en el momento que determina lo que es, determina lo que no es. A partir de ahí, contrasta, compara, nombra. Ujú. Y al mismo tiempo, porque esto lo entendemos muy bien, cuando lo entendemos categóricamente. Por eso podemos ver la taza de Jorge y que no es una taza. Ujú. Y podemos con certeza definir qué es, cuál era la taza y cuál no era la taza. Y por eso lo que dice y nos lleva a este... ¿Te puedo interrumpir un segundo? Sí. Solo es que hay una maravilla en esto porque finalmente lo que intentan, yo creo desde Freud, los psicoanalistas, es dar un brinco hacia una triada en vez de este asunto dialéctico. Ujú. Entonces la solución lacaniana me parece fascinante porque se inventa el real. Ahí en lo que no es, se inventa lo real, ¿no? Lo real. Y entonces hacen de eso un tema. Lo real es un tema porque justo no es indeterminado, sino imposible. Claro, Y en esa imposibilidad, entonces hay algo de lo que no se puede hablar sí. permanentemente, que es la verdad a costa, o sea, la verdad absoluta a costa de renunciar a acceder a ella. Y eso queda como resultado. La subjetividad, Exactamente. ¿no? Eso es súper interesante porque justo vamos a ver cómo sí podemos ver
esta delimitación da como resultado el pensamiento moderno de un pensador alemán como Heidegger, pero también da como resultado el pensamiento moderno de un pensador francés como Lacan, que incluso hace referencia a Heidegger. Pensador, pensador, tengo mis dudas. La verdad es que sí, fui amable porque se está grabando la sesión. Ya, solo Pero esa bueno, era mi interrupción. y aquí es donde nos arroja, a partir de aquí vamos a ver la diferencia, que además antes de que se me olvide, porque seguramente se me va a olvidar, es interesante ver las diferencias. ¿Por qué? Porque ¿qué resulta de esta subjetividad y lo que este francés sostiene? Una técnica de atendimiento de qué? De la producción, de la inmediatez. Bueno, de la producción de la inmediatez. Ujú. Y No, un no, no, lugar construcción. visible y delimitado del entendimiento de lo humano y de aquello que no se mira de lo humano, pero que sí se puede delimitar. Por eso, estructuralmente, podemos entender aquello de lo humano que no es visible, que no es orgánico, pero que es atendible esquemática y estructuralmente, porque las bases ya se sentaron por otro alemán y ya nada más es llevar ese camino estructurado del entendimiento de la psique, de lo humano y de la subjetividad hacia lo que la modernidad impera. Por eso son tiempos distintos, pero es una continuidad de lo que ya en la modernidad, en el hombre moderno, ya está. Y por eso se juega tanto con estas figuras que van a dar como resultado la subjetividad. Ujú. Pero aquí hay una diferencia importante, porque aquí nos arroja Heidegger a algo diferente. Nos dice, presentimos que en el interior de aquello que hasta ahora solo hemos tomado como un hecho, sucede algo, y sucede de tal manera que se aparta de la serie de los demás sucesos. ¿Al interior de qué? Cuando está buscando la esencia del ser y empieza a hablar de una interioridad. Ujú. Pero es una interioridad que no va a esquematizar, que va a buscar en el pensar, en el más originario que alcanza a tener a la mano, que es el griego. Ujú. Y es aquí donde nos dice, si la palabra ser en su significación indeterminada no existiera, no existiría lengua alguna. No se daría el caso de que el ente como tal se manifestara en palabras y que se pudiera hablar de él y comentarlo. Si la palabra ser ni siquiera tuviera esta significación evanescente, precisamente no existiría ninguna palabra. Porque como lo mencionamos en otra sesión nosotros, ser hombre significa ser un hablante. El hombre solo es un afirmador y negador, porque en el fondo de su esencia es un hablador, es el hablador. Y aquí viene algo sumamente importante. Si nuestra esencia no tuviera el poder del lenguaje, todo el ente permanecería inaccesible para nosotros, tanto el ente que somos nosotros mismos como aquel que nosotros mismos no somos. Ujú. La comprensión del ser tiene para nuestra existencia la máxima importancia en tanto que en ello se manifiesta un poder en el que se fundamenta la posibilidad de la esencia de nuestra existencia en general. Ujú. Preguntar es la auténtica y correcta y única manera de rendir homenaje, y esto es importante, a aquello que por su máxima importancia sostiene nuestra existencia en su poder. Y justo en este preguntar que nosotros reconocemos más desde lo filosófico, al final, esta comprensión de la palabra misma y de su pregunta por la esencia, a lo que nos arroja es que la palabra en su posibilitarnos el preguntar es lo que le da esencia a nuestro sentido.
Ajá. No del ser, sino de lo humano. Heidegger lo va a llamar como ser ahí, Dasein, pero no nos vamos a meter en esos temas porque no nos alcanzaría en este momento la sesión. Sí tiene un sentido que lo apele desde ahí, pero ahorita lo importante es que veamos cómo vamos a ver cómo este sentido de lo que nosotros comprendemos se nos va a manifestar en general, de alguna manera, en la comprensión de que eso que decimos tiene un sentido. Y esa búsqueda y encuentro del sentido va a tener una liga importante con el ser, el sentido del ser, el preguntar por el ser, lo que el ser mismo nos permite a partir de lo que les decía, de este delimitar lo que es y lo que no es, poderlo delimitar, poderlo cuestionar, contrastar, perdón, y eso, en este poder desde ahí atender al mundo, a lo ante los ojos, a lo a la mano, a lo circundante, ujú, va a marcar la importancia de lo que nos apertura la palabra misma del ser, ¿m? Lo que es y lo que no es. Por eso la pregunta por el sentido del ser se va a plantear y se va a desarrollar específicamente por primera vez en la historia de la filosofía en tanto pregunta. Y esto sería el punto que la filosofía nos deja como legado más fuertemente. Ujú. La posibilidad del preguntar y la vía de la pregunta por el ser, por eso la va a caracterizar como la pregunta fundamental. Ujú. Y en esta parte, Heidegger nos va a mandar incluso lo dice así como tal cual, en estas secciones de Ser y Tiempo, un libro que Heidegger va a escribir a partir de responder sus cuestionamientos a la fenomenología y que incluso en un principio va a escribir y en hacer un intento de seguir lo aprendido por su maestro, Husserl, finalmente se convierte en un libro de ruptura conceptual, no solo con la filosofía, sino con su propio maestro, pero al final, más que un libro teórico, es una experiencia de desembarazo categórico para poder atravesar más allá de la física, de la metafísica y de la fenomenología y poder tener un acercamiento y un atendimiento, sí, un atender más ontológico de su pregunta por la existencia y aquí por eso la pregunta por el ser. Y al mandarnos este texto es muy interesante porque cuando nos define específicamente a dónde nos quiere dirigir, nos permite darnos cuenta el sentido que quiere darle a este guiarnos hacia la importancia de esta palabra, porque nos va a dirigir a un primer momento en donde él habla del comprender y de la interpretación, y a partir de ahí vamos a saltar hacia estos otros modos de entender y atender, que principalmente nos vamos a topar con este modo de entender que nomina y denomina y al mismo tiempo al nominar y denominar se limita y atraviesa a partir de la narrativa categórica y busca moverse de ahí y a donde se va a lograr llegar es hacia la pregunta ontológica por el ser. Esto tiene un sentido porque al final es muy interesante porque Ser y Tiempo tiene dos grandes traducciones, digamos que más reconocidas. Vamos a tener como la tradicional, que es de Gauss, y vamos a tener otra traducción que es la de Eduardo Rivera. Eduardo Rivera. Tiene otro nombre, ¿no? Aparte de Eduardo. Es que yo me acuerdo. Ah, mira, acá lo tengo. Pero bueno, sí, es Eduardo Rivera. Y es interesante cuando nosotros revisamos los textos, porque cada uno lo que nos muestra es justo
lo que Heidegger nos va a mostrar en estos parágrafos. Ninguna de las dos traducciones es la buena, porque solo leyendo las dos hay cosas a las que atiende mejor uno y atiende mejor otro, porque su forma de traducción tiene dos lugares distintos desde donde se acerca a la teoría que Heidegger deja en este libro. Y justo, Gauss tiene una traducción sumamente puntual, lo más puntual y técnica posible. Y Adrián, ¿sí es Adrián? No. Eduardo Rivera. Lo que va a buscar es más aterrizar esa traducción a una comprensión más cercana hacia lo que quiere dejar Heidegger. Y por eso los dos, en esta traducción, pues a partir de ahí van a ser los traductores de Heidegger. Y además, ¿quién se sabe los nombres de los textos? Difícilmente se hacen famosos, pero por esto sí. Y en lo particular se los puedo decir, todas las revisiones que he hecho de ese tiempo, yo no podría decidir por ninguno de los dos, porque cuando uno los lee a los dos, amplían el entendimiento de lo que se está traduciendo por el trato que está buscando tener Heidegger en este libro, específicamente en este libro. Porque por eso les digo, más que una apuesta teórica, es la experiencia que Heidegger deja en su tratar de atravesar las categorías dadas desde la fenomenología y a ver hacia dónde lo arrojan. Porque hay cosas a las que, justo como dijo Jorge, ya no pueden ser dichas o habladas. Ujú. Y entonces a partir de ahí, ya lo único que queda es todos vamos a llegar a Dios o pongamos otros caminos. Ujú. O subjetividad. Ujú. Entonces es bastante interesante porque aquí es donde nos abre la puerta a cuando nos empezamos a preguntar por la esencia del ser, nos vamos a topar que parte de la esencia es entender el sentido que tiene. Y en este sentido, eso nos va a acercar mucho más a una comprensión que nos va a permitir, más que el poder definir la palabra misma, acercarnos a aquello que el propio ser, este hablador que nos menciona Heidegger, nos apertura, nos abre, nos pone de frente. Y en este sentido, justo lo que nos va a decir es que este sentido es el horizonte del proyecto estructurado por el haber previo, la manera previa de ver y la manera de entender previa. Horizonte desde el cual algo se hace comprensible en cuanto a algo. Y aquí a partir de este sentido vamos a encontrar un acercamiento que se sale de estas falsas triadas cuando apelamos al ser y que nos va a poner justo algo alrededor del ser. Por eso lo llama circundante. Ajá. Y a partir de ahí, la amplitud de lo que podemos atender es como mayor, es claramente mayor. Porque justo en este proyecto en este proyectar, en el comprender, va a tener esta base que no tenemos que perder de vista, la que va a conformar existencialmente este ser que para nosotros sería lo que podríamos decir ser ahí o Dasein, como se pueda nombrar, pero al final no olvidemos qué es el sentido del ser. ¿Por qué? Porque el sentido va a tener esta constitución existencial de la manera previa, el haber previo y justo esto que nos permite la comprensión, ahí es donde vamos a empezar a movernos para poder ampliar. ¿Qué es?
esa manera previa. ¿Qué es ese haber previo que le da sentido al ser? ¿Cuál es? Y aquí sí, empecemos a preguntarnos desde lo que nos hemos preguntado aquí. Cuando se está, bueno, más bien el sentido del seminario en sí mismo. Cuando estamos preguntando por lo indoeuropeo y se está buscando de dónde viene y cómo se va a conformar, justo lo que va a volverse evanescente es dónde inicia y cómo se constituye, de dónde viene. Y aquí sí, Jorge claramente ha ido haciendo este trabajo, esta revisión, e incluso esto ha sido parte del diálogo-debate que tiene con Marija Gimbutas al decir, a ver, es que aquí se plantean ciertas certezas desde dónde vienen y cómo ha sido todo este caminar o este andar de estos pueblos y cómo se determinan, pero no termina siendo claro en qué momentos esas determinaciones cambian y se ajustan. ¿Mm? ¿Por qué? Porque lo conflictivo es ese haber previo. ¿Mm? Digamos que esta manera previa de entender, esta manera previa de ver, va a dar un sentido a lo que proyectemos. Por eso es muy importante ver cómo ahí es donde vamos a encontrar lo evanescente cuando buscamos orígenes. ¿Mm? Y hay un porqué. Porque lo que hay ahí es una batalla por lo que va a ponerse ahí, porque eso es lo que le va a dar hegemonía al modo de entender, comprender, atender el mundo, ese sentido del ser. Ujú. Porque este preguntar va a tener este fondo, al mismo tiempo que aunque lo que parece que buscamos son respuestas, lo importante es desde dónde preguntamos, porque este preguntar nos va a proyectar. Ajá. ¿Hacia qué? Hacia lo venidero, hacia este ser histórico, hacia esta otro que apelamos siempre que hablamos de lo humano, que es la memoria. Y es a partir de aquí en donde cuando nos vamos hacia estos costados, hacia este sentido, por eso Heidegger lo va a decir, el sentido es un existencial del Dasein, del ser ahí. Ujú. ¿Por qué? Porque no es una propiedad que se va a adherir al ente, no es una propiedad. Ujú. Y esta diferencia es importante entenderla, porque justo no es algo que va a estar, digamos, detrás, no es algo que solamente va a darle solamente una forma, se va a convertir en algo. Ajá. Cuando es el sentido, va a empezar, y por eso se habla del horizonte, porque es aquello a partir desde donde se proyecta el porvenir, lo venidero. Ujú. Por eso, en este entender la importancia del ser y lo que nos da como hablantes, si ese sentido del ser va vamos a tenerlo claro, puede estar dotado de sentido o desprovisto de él. Y aquí es donde, justo por eso, su propio ser y el ente abierto con esto puede ser apropiado en la comprensión o rehusado en la incomprensión. O sea, todo el sentido del ser que va a delimitar lo que es y lo que no es, va a poder estar dotado de sentido o desprovisto de él
porque el sentido va a tener un fondo del que va a partir, que va a dar la proyección de lo venidero, y si este fondo, que es parte de lo que va a darnos la posibilidad, nos va a abrir las posibilidades, nos va a aperturar las posibilidades de entendimiento, comprensión y apelamiento de todo lo nombrado, por lo tanto, de cómo nosotros existimos en el mundo, si está dotado, ujú, de sentido o desprovisto de él, va a marcar una diferencia brutal en la que estamos hoy. Porque yo puedo sostener un sentido que el fondo sea ser parte de un pueblo elegido que hoy está viviendo solo la consecución de lo ya escrito. Y eso me aperture la posibilidad de sostener lo que hoy está pasando en el mundo como lo que debe ser hecho. Porque ese es el horizonte que me apertura las posibilidades sobre las cuales sostengo el sentido de lo que es. Y esta es una de las peculiaridades más extraordinarias de lo que el ser y y el sentido dado a partir de ahí puede abrir. Por eso es tan importante ponerlo de frente, porque en este ser comprensor, el ser de la existencia dada, aunque esté desprovista de un sentido que apele a lo humano o apele a lo escrito y a lo entendido a partir de lo escrito o a partir de la creencia, y que sea esa la proveedora de sentido. Ahora coloquemos a los indoeuropeos ahí y al origen que le demos y a lo que eso responde al lenguaje y a lo que a partir de ahí se construye. Porque esta es la base que se abre cuando se pregunta por el ser. Y en este preguntar, que evidentemente es en Ser y Tiempo hace todo, abre todo un camino, pero porque justo lo que está buscando es ir abriendo, abriendo estas categorías, esta comprensión dada a partir de donde se parte y hacia dónde puede llegar. Y en este otro libro de Introducción a la Metafísica ya estamos en otro momento en donde ya hay resultados de eso, en el momento histórico que se vive, porque justo esto que hablábamos al principio de qué generación somos y por qué estamos marcados, porque al final justo parece que se pierde el sentido, pero en realidad es eso que delimita el sentido, aunque no esté dotado de un sentido. Por eso, cuando nos preguntamos por el ser, nos arroja hacia un encuentro con la verdad y a preguntarnos por ella. Y en la época moderna, esa pregunta por la verdad nos arroja a cosas, por ejemplo, como la libertad y esas cosas. Ujú. Y por eso, esta palabra, el ser, va a manifestar en el hablar una multiplicidad de significaciones, pero en esta multiplicidad de significaciones no va a ser arbitraria. Ujú. El ser va, o más bien, el ser que se dice en él, lo que significa, lo que es, a lo que va a apelar es lo que está realmente presente, a lo constante y materialmente existente, a tener lugar, a proceder de, a consistir, a encontrarse en dominar o reinar.
Y hay un rasgo que en todas estas multiplicidades de significaciones va a imperar y va a ser un rasgo común en todas ellas, porque justo esto que les decía, es el ser va a señalar un horizonte preciso para la comprensión del ser desde el que esta comprensión se va a realizar plenamente. Por eso la delimitación del sentido del ser se va a mantener en el marco de la presencia temporal y la presencia local, del perdurar y de la consistencia, del demorar y del advenir. Por eso esta búsqueda de la determinación del significado del ser se convierte expresamente en aquello, y esto lo dice muy puntualmente, en aquello que se va a convertir en una reflexión sobre el origen de nuestra historia oculta. Por eso no podemos separar ni olvidar la importancia de la delimitación de lo que es, de lo que no es y de las múltiples manifestaciones que el ser da para la comprensión de lo que le es dado a lo humano atender a partir del habla. Y a partir de aquí entramos a esto que justo quería llegar con ustedes, esto que dice Jorge de pronto, este forzamiento a las triadas, ¿no? Pero justo más bien lo que va a hacer es irnos llevando hacia cómo se fue delimitando y preguntando por el ser entre el inicio de la filosofía griega, la filosofía platónica y aristotélica, que se va a conjuntar con la edad moderna y cómo ya en la edad moderna, instaurada, ¿cuál pareja va a ir de la mano de la pregunta por el ser? Ujú. Y a partir de ahí, lo que vamos a ver es que nuestra comprensión del mundo está muy marcada por estas delimitaciones. Por eso no podemos pensar en que se puede pensar el mundo si no se piensa categóricamente y o causalmente. Por eso, acercarnos a este camino que va a dejarnos ahí, Heidegger en este texto, nos permite abrir la pregunta desde estos costados que nos llevan al entendimiento de lo que le va a dar un sentido al pensar. Si bien el preguntar es un modo para el acercamiento a, no podemos no preguntarnos y tratar de acercarnos a este sentido y de dónde parte y a partir de ahí, ese horizonte hacia dónde nos va a llevar. Porque esto nos permite lo que sosteníamos la sesión pasada. No pensemos que es la única manera. Mm. Y en esta comprensión de las cosas, y vayámonos a ejemplos mucho más cotidianos que nos encontremos, por eso este cuestionarnos nos permite no solo un sometimiento hacia lo dado, podemos seguirlo y podemos incluso comprenderlo, pero por eso la imposición sobre lo humano no impera. Si vemos las realidades que hoy están de frente a nosotros, hoy ya no es tan políticamente incorrecto pensar en que independientemente de que sepamos o no sepamos, es ya más complejo sostener que estamos de acuerdo en lo que sucedió, el ataque que se dio a Irán. El, el- la situación y el genocidio en Gaza llevan muchos años, pero ya fue insostenible la ocultación, porque en su desocultación y en ese mirar colectivo en tiempo real, trajo una doble consecuencia.
Ujú. Que si bien podía ser un escenario para mostrar la fuerza bélica, las armas, incluso ser una especie de catálogo en tiempo real de la posibilidad dada desde una potencia militar para poder no solo mostrar, sino vender lo que es capaz de hacer, al final también terminó detonando el rompimiento irreversible de lo que la figura de este ente hoy es ante los ojos de la humanidad. Nos obligó a ver para atrás, aunque no supiéramos cuánto tiempo esto llevaba. Y nos obligó a no poder evitar un posicionamiento ante lo evidente. Lo mismo el ataque hacia Irán. Se tiene la capacidad bélica precisa para identificar en dónde se encontraba la casa del ayatolá y lo hicieron perfecto. Esa precisión logró el cometido. Por lo tanto, podemos asegurar que la precisión de saber que un ataque iba dirigido con claridad a una escuela de niñas, específicamente de niñas, fue precisa e imposible de negar como accidental. Porque justo en este mostrar, en este doble sentido de lo que se muestra, no podemos solo pensar que va a ser visto solo el lado que queremos que sea visto. Porque este horizonte no puede ser controlado, este sentido tampoco, por mucho que quiera hacerse. Porque si así fuera, no estaríamos hablando de lo que hablamos, sino seguramente no estaríamos incluso cuestionándonos lo que nos cuestionamos. Ujú. Por eso, voltear a ver esto nos permite ampliar desde dónde podemos empezar a armar al asomarnos más allá de solo pensar que este es el único camino posible, más bien entender que nosotros estamos en ese momento en donde la filosofía nos dejó como huella el preguntar sistemático para atender al pensar, es un modo de atender al pensar, pero no el único. Y cuando este pensar filosófico se topa con otros modos y otros entendimientos, si bien podemos ajustarlos, estos también se van ampliando y se van llevando hacia un ya no poder sostener la estructura como tal. Y por eso, aunque pareciera que venimos de este mismo lado que apela a, al modo de pensar regulado y regido por la lógica, al final termina ese horizonte en ese ser cambiante y en ese ir mostrando y develando y ocultando esta historia oculta de la que habla Heidegger. ¿Por qué? Porque si algo podemos legarnos de este inicio de estos pensadores griegos, uno de ellos por lo menos, es que ese atender y acercarnos a la verdad pasa por el desocultar. Por lo tanto, que eso también atraviesa por el ocultar la verdad. Y que esto no solo es dado por lo humano, pero el habla es un modo de acercamiento para ocultar, pero también para desocultar. Por eso justo podemos insistir continuamente, no porque uno sea contrario a las categorías, porque no pudiéramos tener un acercamiento no categórico, solo no sostener como única forma hegemónica de acercamiento al entendimiento y cómo de pronto cuando nos queremos acercar a ciertos otros lugares, tenemos que buscar ampliar y asomarnos hacia más allá de esto. Y bueno, este es el sentido de esta parte del seminario, porque hacia donde nos vamos a ir asomando es hacia los sistemas calendáricos. Entonces, este es el sentido que nos muestra este horizonte que se vuelve develador en sí mismo. Entonces,
Ahora sí, hasta aquí algo de lo dicho da sentido. Ah, o alguna pregunta o algo. Ale, hay un texto que escribe Heidegger a la par de que es metafísica, Ujú. que creo que es de la esencia del fundamento. Ajá. Eh, Estaba muy atascado en ese tiempo, ¿no? Y hay que decir que, o sea, como lo señalas, o sea, no es los dos momentos que has estado comentando en su obra, Ser y Tiempo e Introducción a la Metafísica, tienen acontecimientos muy importantes, ¿no? Ser y Tiempo es después de la Primera Guerra Mundial Así es. y que es metafísica es después de la Segunda Guerra Mundial, Justo después. ¿no? Eh, con un Heidegger que fue, fue regresado a la universidad, ¿no? Ya señalado, ¿no? Como con su adherencia al nacionalsocialismo, ¿no? O sea, Ujú. eh, se creía incluso que no iba a regresar a la universidad, ¿no? Después de todo lo que pasó. Em, y sin embargo está la evolución de su pensamiento, ¿no? O sea, Esa es una gran diferencia. ¿Qué resulta sí, de ahí? totalmente, Porque al totalmente. final podemos saber qué resulta de los postulados que deja Lacan, por ejemplo. Resulta una técnica. Ujú. Y de Heidegger, ¿no? Sí, sí, yo cada vez veo, porque mucha gente sigue pensando que Lacan leyó a Heidegger, ¿no? No. O sea, no es que no lo haya leído, sí. O sea, leer en el sentido cotidiano sí lo hizo, pero entender a Heidegger no creo que lo haya hecho, ¿no? O sea, en fin, el problema es la técnica, ¿no? Como bien lo dices, ¿no? Sí, y es que estos dos momentos importantes que van a marcar estos textos, por eso lo que deja ver Ser y Tiempo como un texto teórico, forjador de un pensamiento, incluso algo que a él se menciona, ¿no? Esta construcción de palabras para denominar, construidas desde sí mismo, apelando al alemán, ¿no? Por esta necesidad de nombrar de un modo más esencial, fue duramente criticado, incluso por su propio maestro, pero era necesario. ¿Por qué? Porque son textos que si bien buscan, están transitando abrir caminos, también son textos muy defensivos, muy explicativos defensivamente por todo lo que hay alrededor atravesando las circunstancias. Estamos hablando de dos guerras. Y por eso lo mencionábamos en la sesión pasada. Por eso hay mucho acercamiento hacia la reivindicación y enaltecimiento no solo del pensamiento alemán, sino de la propia lengua alemana y de las posibilidades que ésta permite, al igual que el griego. Y al final por eso hablamos de sesgos y de circunstancias, pero este atravesar de la introducción a la metafísica posterior a la Segunda Guerra Mundial ya estaba atravesado por un Heidegger teniendo que responder a a esos señalamientos de su adherencia al nacionalsocialismo y a lo que él deja, de la misma forma que su tener que romper con el nacionalsocialismo fue su ruptura con Husserl y de eso resultó Ser y Tiempo. Son dos rupturas importantes, primero con su maestro y posteriormente em, con el nacionalsocialismo. Pero hay un Heidegger anterior, hay un Heidegger joven, que es un Heidegger que rompe con la religión, que hace una revisión exhaustiva porque se iba a ordenar. Hace una revisión exhaustiva del pensamiento de San Agustín. Y es muy interesante porque hay este texto, esta parte de Ser y Tiempo que me hubiera encantado leerles, pero la verdad es que no tiene sentido porque sería extraviarnos demasiado. Pero en este sentido del ser y el no ser, empieza a delimitar y tiene esta forma, encuentra cómo
hablar del sentido de ser y lo que a partir de ahí se da, y que claro, si uno lee las confesiones de San Agustín en su libro 10 cuando habla de Dios y cuando pregunta, ¿qué busco cuando te busco a ti? ¿Y dónde te busco? Porque o sea, en donde te busco es algo que me llama interiormente y habla de la interioridad, está dado también desde ahí. Entonces, a partir de ahí, y por eso apelamos a estos textos, porque son esfuerzos muchas veces necesarios, no tan buscados, sino obligados, porque no queda más que la ruptura en un mundo roto por la guerra. ¿Cómo no hacerlo? Porque claro, por supuesto, hay muchos señalamientos, pero hay quien se extasía con la carta que Freud y Einstein se escriben y dicen acerca de la guerra. También eso hay. Y eso impera más. Por eso, recuperar lo que a partir de aquí se deja nos permite, porque estamos en momentos de ruptura. Y sí, pero no son rupturas nuevas, porque estamos sobre situaciones marcadas fuertemente por el pensamiento dado desde el acontecer religioso divino y el imperar de lo que resurgió y tomó gran fuerza posterior a la Segunda Guerra, el mercado y la imposición de este sobre la vida misma, por encima de todo lo demás. Porque incluso ya pensar desde que lo que está pasando en un sentido religioso místico se queda bien corto. Hoy tenemos personas pagando millones para salir de dónde? De Oriente Medio. Esas mismas personas que se fueron allá para no pagar impuestos, por ejemplo, ¿no? Hoy se están teniendo que regresar y queriendo salir. Tenemos discursos en tiempo real de influencers diciendo, esto no pasa aquí. ¿Cómo en Qatar va a pasar? Esto no pasa aquí. Ay, perdón, sí, ¿verdad? Las bombas solo en Palestina, en Venezuela. Ahí sí. No, sí, de veras, algo está muy mal en la humanidad para que hoy estas bombas nos caigan aquí. O sea, que caigan en una primaria de niñas en Irán, en esos países, pues sí, pero aquí. ¿Te Y lo acuerdas dicen, cuando yo lo aquí de esperaba Ucrania? estar seguro, yo aquí estoy porque este es un lugar seguro. ¿Te acuerdas cuando Ucrania, que entrevistaban a la gente, decía, es que es gente blanca, son como nosotros y les está pasando lo que pasa justo en Medio Oriente? Sí. Y también tenemos las conversaciones y los discursos de las personas cuando abrigaron a esta gente blanca que se veía más parecida a nosotros porque venían huyendo de la guerra y les abrimos nuestras puertas y nos encontramos con las atrocidades de la gente blanca. ¿Qué hacemos con eso? Por eso no es que demos vueltas hacia un mismo lado, cada vez aprendemos. Por eso es muy simbólico y muy significativo. Cuando estaba yo preparando el seminario y reencontrándome con estos textos, fue hermoso ver cómo la cercanía de este texto de San Agustín con Heidegger al hablar del sentido del ser y preguntarse hacia el sentido de la divinidad. ¿Por qué? Porque justo este preguntar por el sentido, por las esencias, hablan y denuncian lo que hemos perdido, nuestra conexión con lo divino. Y este extravío nos deja como único camino el habla y el preguntar a partir de ahí. Pero tenemos que mirar los riesgos y los peligros de este camino que hoy es el que tenemos. Y eso es lo que hicimos hoy. Porque hoy sí. Y por eso, justo como se los decía, o sea, al final no nos sorprende lo que está pasando. Lo sorprendente
digo, y esto desde hace unos cuantos años, el peje lo decía, es que estamos en tiempos de fuera máscaras, o sea, aquí ya no estamos tratando de ocultar nada ni nada, estamos ante los archivos Epstein. ¿Cuántas personas no tenían como un sentido de reconocimiento de inteligencia y poder económico en una persona como Bill Gates? Y hoy sabemos lo que sabemos de él y sus enfermedades sexuales, que contagió a su esposa y que le quiso dar algo y preguntándole a un pedófilo qué le daba para quitarle la enfermedad sexual. Y muchas más figuras. Nosotros también tenemos las nuestras aquí en México, por supuesto. Gracias a que ahora ya pagan sus impuestos, eso se convierte en programas sociales. Gracias. Bendito sea. Pero ante eso estamos. Por eso es este reencontrar con estos caminos. Porque no tenemos que alejar al autor de la obra para justificar, no, justo, hay que mirar al autor, a quien escribe, a ese que teoriza, a ese que se topó, porque es ese que viene de una madre sumamente religiosa y que toma esa fuerza religiosa y se acerca a la religión y la lleva hasta el tope máximo de entendimiento, porque eso ha hecho, llevar hasta el tope máximo del entendimiento, porque de ahí se va a la filosofía y después a la fenomenología y después a esa ontología. Y por supuesto que eso nos deja caminos visibles para entender hacia dónde nos llevan en esta inercia los riesgos del pensar moderno. Ale, perdón que te interrumpa, pero creo que ahora que dices esto, se me aclara mucho lo que está pasando en las secciones del seminario, ¿no? Jorge, tu participación y también lo que estoy trabajando, porque no no había caído en cuenta de lo cercano que están los totalitarismos de lo que estamos trabajando, ¿no? Con Jorge los Kurganes, evidentemente, ¿no? Su relación con Europa, lo que yo estoy trabajando, Aristóteles, Alejandro Magno, ¿no? Totalmente, Definitivamente, ¿no? totalmente. Y acá el nacionalsocialismo, ¿no? O La sea, guerra, o sea, la sí, guerra, tal grita cual. esto, exacto. Tal cual, porque justo Heidegger no podría hablar de lo que habla si no hubiera sido atravesado por las dos guerras. Y claro, tenía que haber quedado en el nacionalsocialismo y aquí no tenemos que justificar, tenemos que comprender qué deja eso. Porque para eso estamos aquí, para no terminar pensando subjetivamente, porque ahí es donde vemos qué pensamiento imperó. Porque sí podemos hablar de quiénes son los que imperan y dónde se fortalecen. ¿Dónde se fortaleció el pensamiento de Freud? En Estados Unidos. Cuando él llega a Estados Unidos, fuertemente. Y es el que va a sostener fuerte y teóricamente lo que se va a constituir como el entendimiento de lo interior de lo humano. Y lo va a estructurar. Y Einstein le va a escribir y le va a preguntar qué con la guerra. Y después nos va a escribir unos libros acerca de la cultura y de Moisés. No vamos a separar a nadie de lo que es, porque ese sesgo es importante reconocerlo y agotarlo, pero reconociendo lo que nos deja. Y estos riesgos de los que nos habla entre el sentido del ser, como bien lo dice, no es un sinsentido. La diferencia es si este sentido, ¿a qué responde? Y hoy estamos viendo a qué responde el sinsentido de lo que estamos viendo de frente. Verdaderamente hoy estamos diciendo que solo es un loco gobernando Estados Unidos, solo es un loco.
¿Que estamos dejando que haga locuras? Por supuesto que no. No es un loco, pero tampoco solo es una cuestión religiosa. Pero sí hay un sentido, porque sí hay un desprecio por la vida. Sigue habiendo una delimitación de lo que es y de lo que no es humano y valioso. No estamos lejos de los que tienen alma y no tienen alma. Nosotros somos hijos de los que no tienen alma cuando llegaron los conquistadores. Somos esos, los sin alma. Somos los que gracias a que nos civilizaron nos dejamos de comer entre nosotros. Porque hay como se me antoja una mordidita del bracito de Tita y de Yanis en estos momentos, porque así somos de salvajes, porque no tenemos alma. Y me encantaría decir que esto es algo que se pensó en esos entonces. Por supuesto que no. Y esos son los riesgos. Y por eso, cuando ya nos acercamos al atender lo que nos da el sentido del ser y hacia dónde nos encamina, pero también hacia dónde abre y delimita caminos o hacia dónde pueden ser abiertos. Y aquí sí, este lado, América, parte desde un lado distinto. Y eso lo tenemos que rescatar. Porque durante mucho tiempo aquí se sostuvo que no se piensa. Y es la fecha. Somos curiositos, pero no somos eso. Y aquí es donde se entiende la importancia y la fuerza de la política, de